Vamos a ver entonces. Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Mi nombre es Felipe Alexander Pipicano. Hoy es 6 de noviembre y este encuentro sincrónico corresponde con la webconferencia correspondiente a la unidad 3 de nuestro curso de métodos numéricos. Antes de iniciar, por supuesto, pedirles pues mis más sinceras disculpas que legalmente esta webconferencia estaba destinada para el sábado. Sin embargo, pues ocurrió de que tuve una situación personal que no me permitió llegar a tiempo pues para la webconferencia. Entonces, sé que algunos estaban esperando, entonces pues en ese sentido sí les pido disculpas al respecto, ¿vale? Quiero comentarles que, bueno, ya estamos en la unidad número 3. Eso hace pues que ya prácticamente entremos en la etapa final de nuestro curso. Es muy importante que vayamos colocándonos al día correspondiente con los temas del curso, porque, bueno, ya queda únicamente esta tarea y la final, el examen final, y bueno, se acabó básicamente. Entonces, muy importante que nos pongamos al día, si tenemos alguna tarea atrasada, que hablemos con el tutor para que nos la reciba, para ver cómo podemos entregar alguna tarea que tengamos pues pendiente, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Como siempre hacemos, un poquito pues de la información general. En este caso, aquí, en este caso, nuestra actividad número 3 comenzó ya hace casi 8 días y va hasta exactamente, vamos a ver la fecha, va exactamente hasta el 26 de noviembre. ¿Qué quiere decir? Que todavía tenemos 3 semanitas básicamente para desarrollar la actividad. Entonces, bueno, tenemos algunos días todavía ahí para desarrollarla. ¿Listo? Vamos a hacer el CIPAS correspondiente al ejercicio, la web conferencia. Aquí resolveremos el ejercicio número 1. En el CIPAS, que probablemente se desarrolle este sábado, se realizará o se resolverá el ejercicio número 2. Y dentro de 8 días, la próxima semana, el ejercicio número 3 para que los tengan ahí. ¿Listo? Como siempre hacemos, miramos la guía de actividades. Afortunadamente, este ejercicio número 1 es bastante sencillo. Es el de aproximación de, aquí está, aproximación de las derivadas. Aquí, listo. Aquí está. Entonces, está la guía de actividades. El primer ejercicio corresponde a la diferenciación numérica, es decir, vamos a aproximar las derivadas de funciones numéricamente. ¿Listo? Entonces, esa es la guía de actividades. Se da como siempre los 5 literales A, B, C, D y E para que cada uno en el grupo pues escoja un literal y desarrolle. Y cada uno en el grupo tiene una función diferente, ¿no? En este caso, el literal A, la función es seno hiperbólico a la menos 1 de x, o lo que se conoce legalmente como arcoseno hiperbólico de x. La función del literal B es coseno hiperbólico a la menos 1 evaluada en x, o legalmente lo que se conoce como arcoseno hiperbólico de x. La función del literal C es tangente hiperbólica de x, la función del literal D es seno hiperbólico y la función del literal E es coseno hiperbólico, ¿vale? Entonces vamos a desarrollar pues alguna de estas funciones para que lo tengan en cuenta y para que veamos cómo se desarrolla este ejercicio como tal. Tomemos alguna de ellas, pues cualquiera, puede ser la de tangente hiperbólica. Vamos digamos, a resolver con la de tangente hiperbólica y ya estaremos viendo cómo, digamos, con las demás, qué es lo que se debe hacer. ¿Listo? Entonces, acá abajo está pues justamente lo que hay que hacer, una celda de presentación, una revisión teórica, determinar el valor aproximado de la primera y segunda derivada para unos valores de h. Profe, perdón que ¿Sí? lo interrumpa. Claro, dime. No sé si mi compañero puede ver la pantalla o solo soy yo. No veo, no puedo ver nada. A ver, veamos, a ver, voy a detenerla y me avisas. ¿Listo? Voy a Bueno, detenerla y comparto de nuevo. Ahí ya la detuve. Y vamos a ver otra vez. ¿Listo? No sé si, a ver, vamos a ver. Yo la volví a compartir ahí de nuevo, ¿vale? Entonces,
para que por favor me confirmes ahí. De pronto Jaime está por ahí, que nos confirme si se puede ver la pantalla. Creo que no, porque está como en pausa ahí. Me voy a salir y voy a volver a ingresar. Yo creo que es acá porque no alcanzo a ver nada. Listo, perfecto. Dale a ver y vuelves a ingresar y me comentas. ¿Listo? Bueno, gracias. Bueno. Listo, entonces voy, digamos, siguiendo mientras tanto. En este caso, nosotros tenemos que aproximar la derivada, la primera derivada y la segunda derivada de la función para algunos valores de h dados, que son h igual a 0.5, h igual a 0.05 y h igual a 0.01. Entonces son como los valores de h dados ahí. Y hay que generar una tabla comparativa de esos resultados, pues, en la aproximación de la derivada. Y claramente, bueno, hay que indicar también el error, ¿no? Hay que indicar también el error que se tiene con respecto a la solución real o al número real que representa la derivada. Entonces, eso es básicamente lo que hay que hacer. En este caso, este ejercicio, pues, es más o menos, es relativamente sencillo. De tal manera que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. ¿Listo? Entonces, esa es la idea por el momento. ¿Me cuentas, Lisette? Entonces, ¿qué pasó? ¿Si puedes ver la pantalla ya o todavía no? Hasta el momento, sí, ahí se puede ver pantalla, sí, señor. ¿Ya se pudo ver? Ah, bueno, Sí, señor. perfecto. Listo, perfecto. Entonces, pues ya vamos a empezar a hacer el ejercicio. ¿Listo? Entonces, siempre arrancamos, bueno, aquí yo he listado ya una base, digamos, para hacer el ejercicio. Siempre arrancamos con nuestra portada normal, esa es la portada pues reciclada de todas las tareas que hemos tenido. Entonces, pues una portada indicando el nombre, el ejercicio, ¿cierto? En este caso, bueno, este es el ejercicio 1, y pongámosle aquí diferenciación numérica para que quede claro, diferenciación numérica, ¿listo? Para que quede pues claro, ahí está. Entonces, el ejercicio, el nombre, bueno, presentado a y la universidad, listo. Entonces, la portada genérica de toda la vida, digamos, básicamente. No se olviden, estimados estudiantes, de crear una pequeña presentación del ejercicio, ¿vale? Una pequeña presentación, puede ser un parrafito indicando que en este ejercicio se va a aproximar la primera y segunda derivada de la función y colocamos la función. En este caso dijimos que íbamos a hacer la función tangente hiperbólica de x. Entonces, f de x igual a tangente hiperbólica de x. ¿Listo? Entonces, una pequeña pues anotación ahí. Siempre es bueno colocarla para dar un contexto al ejercicio. E incluso se puede colocar en el punto donde se va a aproximar. En el punto x igual, si me hace que vi que era x igual a 1, vamos a verificar. En el punto x igual a 1. Aquí está, en el punto x igual a 1. ¿Listo? Entonces ahí nosotros utilizamos este puntico, pues que corresponde con la función tangente hiperbólica, que es la que vamos a hacer. Entonces, ahí, ¿listo? Punto x igual a 1. Puede ser algo así, muy cortico, simplemente una pequeña presentación del ejercicio. Incluso se puede decir los métodos, que haciendo pues diferencias hacia adelante, centradas y hacia atrás, pero pues algo muy cortico, ¿listo?
Entonces, estimados estudiantes, ¿de qué es la tarea este día de hoy? ¿O a qué corresponde este ejercicio? Corresponde a aproximar un elemento que es muy importante en el mundo de las aplicaciones, que es la derivada de una función. La derivada de una función en el mundo de las aplicaciones es muy común. Por ejemplo, si la función representa la posición de un elemento, la derivada sería la velocidad de ese elemento, la velocidad instantánea. Entonces, la derivada representa muchísimas aplicaciones. Pero a nivel numérico nosotros tenemos dificultades. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que la definición de la derivada es como está aquí. Miren, la derivada de una función, o sea, f' de la función evaluada en x sub 0, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x sub 0 más h menos f en x sub 0 sobre h. Es decir, la derivada de una función se define a través de un límite. Y eso numéricamente presenta inconvenientes. ¿Por qué? Porque cuando decimos límite cuando h tiende a 0, significa que nosotros estamos acercándonos infinitamente a h. Repito, cuando decimos límite cuando h tiende a 0, significa que estamos acercándonos infinitamente a h. Cosa que computacionalmente no es posible acercarnos infinito. En la computación siempre estamos limitados y no es posible acercarnos infinitamente a cero. Es decir, no podemos representar numéricamente exactamente esta definición de la derivada en el computador. Luego, por tanto, entonces lo que nos queda es aproximarla. ¿Listo? ¿Qué significa aproximarla? Significa básicamente que lo que vamos a hacer es encontrar formas de obtener un valor muy cercano al valor de la derivada. Y es aquí entonces donde comienzan a aparecer estos métodos de diferenciación numérica. La diferenciación numérica, pues hay muchos métodos, de hecho son infinitos los métodos como podemos aproximar la derivada. Pues aquí vamos a ver tres, una que se llama diferencias finitas hacia adelante, otra que se llama diferencias finitas centrada y otra que se llama diferencias finitas hacia atrás. ¿En qué varían? Pues básicamente varían en la manera como calculan la aproximación de la derivada. Por ejemplo, en diferencias finitas hacia adelante, la derivada se calcula mediante esta expresión que está aquí. Miren, la derivada de la función evaluada en x sub 0 aproximadamente es igual a esta expresión que está aquí. F evaluado en x más h menos f evaluado en x sub 0 más h menos f evaluado en x sub 0 sobre h. Si uno fija bien y cae en cuenta de eso, esta aproximación hacia adelante es básicamente el mismo límite. Miren, la expresión del límite es esta misma expresión que está aquí. Exactamente la misma. Es decir, la diferencia finita hacia adelante coincide con la expresión que tiene el límite. Solo que no le calculamos el límite, no hacemos el límite, sino que damos un valor particular de h cercano a cero, que es lo único que podemos hacer, ¿no? Acercarnos a cero, pero dar un valor particular cercano a cero. ¿Listo? Entonces, es exactamente la misma expresión que la del límite. Pero también en las diferencias hacia adelante hay manera de acercarnos o de aproximar la segunda derivada de la función. Y esta que está aquí sería la expresión. La segunda derivada de la función evaluada en x sub 0 aproximadamente es igual a esta expresión que está aquí. ¿Listo? F evaluado en x sub 0 más 2h menos 2 veces evaluado en f de x sub 0 más h más f evaluado en x sub 0 sobre h cuadrado. Es una manera de aproximar la segunda derivada de la función con el método de diferencias finitas hacia adelante. Con diferencias finitas hacia atrás, pues básicamente tenemos lo mismo. Tenemos aproximaciones a la derivada. Entonces, ¿cómo la aproximamos? La primera derivada ya va a tener una aproximación de este estilo. F evaluado en x sub 0 menos F evaluado en x sub 0 menos h. Aquí se dice que es diferencia hacia atrás por
lo que aquí se resta, ¿no? X sub 0 menos h, es decir, nos estamos devolviendo un pedacito ahí, X sub 0, y le estamos quitando un pedacito de h, entonces es como que nos estamos devolviendo un poquito, ¿listo? Estamos dando un pasito hacia atrás, de hecho. Entonces, por eso se llama diferencia hacia atrás. Y las diferencias centradas también tienen su expresión. En este caso, la diferencia centrada tiene esta expresión de aquí, miren. Y se llama centrada justamente porque la expresión, pues miren cómo es. F evaluado en X sub 0 más H. Es como que diéramos un pasito hacia adelante. X sub 0 y le sumáramos el pedacito de H. Menos F evaluado en X sub 0 menos H. Es decir, estamos dando un pasito hacia adelante y estamos dando un pasito hacia atrás también. Es como que hiciéramos pasito hacia adelante y un pasito hacia atrás y por eso le llaman diferencias centradas. ¿Listo? No solamente son pasos hacia adelante como en las diferencias hacia adelante o pasos hacia atrás como en las diferencias hacia atrás, sino que aquí vamos un poquito adelante y un poquito atrás. Y eso justamente es, digamos, la manera de cómo recibe el nombre de diferencias centradas. La segunda derivada también se puede aproximar. Aquí está la expresión f evaluado en x sub 0 más h. Ahí estamos dando un pasito hacia adelante. Menos 2 veces f evaluado en x sub 0. Ahí estamos sin dar ningún pasito ni atrás ni adelante. Más f evaluado en x sub 0 menos h. Ahí estamos dando un pasito hacia atrás. Entonces, justamente por eso se llama diferencias centradas ahí. Si ustedes se dan cuenta, en cada una de estas aproximaciones que tenemos ahí, en cada una nosotros tenemos en el denominador una h o una h cuadrada. Miren, h, todas tienen h o h cuadrada. Eso es importante porque el número h entonces está dividiendo a la expresión. Hay que tener cuidado entonces con valores de h muy cercanos a cero. Un valor de h muy cercano a cero nos llevará prácticamente a una división por cero aquí y eso no puede suceder en matemáticas. Puede que tengamos errores demasiado grandes cuando h es muy cercano a cero. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Aquí pues he puesto un pequeño parrafito correspondiente a eso. La elección del tamaño de paso h es crítica para la precisión de las aproximaciones. Un valor de h demasiado grande introduce el error de truncamiento significativo, mientras que un valor de h demasiado pequeño puede amplificar el error de redondeo debido a la precisión finita de las computadoras. Por lo tanto, es necesario encontrar un equilibrio entre el error de truncamiento y el error de redondeo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que programar nosotros, son estas expresiones. Diferencias finitas hacia adelante para la primera y la segunda derivada, diferencias finitas hacia atrás para la primera y la segunda derivada, diferencias finitas centradas para la primera y la segunda derivada. Todo eso es lo que tenemos que programar como tal y luego ahora sí, cuando ya esté programado, la utilizamos para la función que hemos escogido, que creo que fue la de tangente hiperbólica de X. ¿Listo? Aquí está. Ajá. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, empecemos aquí ya, desarrollemos el ejercicio. Empecemos, por ejemplo, llamando las librerías que necesitamos. Necesitamos una librería de matemáticas, ¿cierto? Entonces, importamos las librerías básicas. Librerías básicas, pongámosle aquí. ¿Y cuáles son esas librerías básicas? Pues una librería de matemáticas que ya hemos utilizado antes. Bueno, siempre utilizamos, de hecho, import numpy, puede ser, aquí está, de hecho, numpy as np, ¿cierto? Como np. Y la otra que necesitamos importar o la otra que necesitamos tener es la de hacer las tablitas, puesto que la guía de actividades nos requiere hacer las tablas de los errores que vamos obteniendo. ¿Listo? Entonces hay que hacer una tablita de errores y entonces aquí está, genera una tabla comparativa. Entonces necesitamos un paquete para generar esas tablitas. Ya lo hemos hecho antes, de hecho ya lo hemos manejado antes. Los hemos hecho con Tabulate, entonces from Tabulate. Aquí está, de hecho, ahí está. ¿Listo? Entonces, están las dos librerías importantes por el momento. No necesitamos hacer gráficos, entonces no necesitamos importar Matplotlib, no necesitamos hacer sino matemáticas, necesitamos hacer solamente la tablita. Entonces, con esa librería es más que suficiente para actuar por el momento. ¿Listo? Programemos de una vez. Vamos a programar de una vez
al menos lo de la primera derivada. Entonces, establecemos las funciones para aproximar la primer derivada. ¿Listo? Entonces, vamos a meter todas estas estas aproximaciones a la primera derivada. Vamos a programar pues la derivada, perdón, la diferencia finita hacia adelante, hacia atrás, centrada. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Listo? Para que la tengamos ahí. Coloquémoslo como una función para que la podemos estar llamando varias veces. Entonces, definición y pongámosle el nombre de una función, pongámosle así, pongámosle la función f, pongámosle primera derivada y pongámosle forward. ¿Listo? Entonces, ahí ya quedaría. De hecho, imagine que ahí ya se me la está colocando ahí. Entonces, ese es el nombre que le podríamos colocar. ¿Qué es lo que hace? Entonces, lo que hace básicamente es recibir unos datos, ¿no? Podemos colocarle incluso que reciba los datos que dice ahí o podemos colocar nosotros los datos. Por ejemplo, que reciba un valor x sub 0 y un valor de tamaño de paso h, ¿listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, que reciba esos dos datos. Un valor x sub 0 y un valor h. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Va a calcular, va a retornar básicamente la expresión para calcular la aproximación a la primera derivada. Es decir, voy a colocar esta expresión, diferencias finitas, hacia adelante, ¿no? Entonces, aquí está. Esta expresión de ahí la voy a colocar. Esto es lo que quiero que me retorne. La función evaluada en x sub 0 más h menos la función evaluada en x sub 0 sobre h. ¿Listo? Entonces, eso es lo que voy a colocar aquí. Voy a colocar entonces que me retorne eso. La función evaluada en x sub 0 más h menos la función evaluada en x sub 0. ¿Listo? Y todo esto lo vamos a dividir sobre h. Entonces, eso es lo que yo quiero que me retorne. Esto básicamente me va a calcular la aproximación en diferencias finitas de la primera derivada hacia adelante. Por eso le puse de nombre FPF, porque sería a la función, la primera derivada y forward, que es hacia adelante, ¿no? El forward, que es el usual para describir el nombre de las diferencias finitas hacia adelante. Entonces, estimados estudiantes, así de fácil, es el código para las diferencias finitas hacia adelante. ¿Listo? Hacia adelante. Si nosotros queremos colocar las diferencias finitas centradas, pues tenemos que modificar esta función para que calcule las diferencias finitas centradas. Vamos a colocar, aquí vamos a crear la otra y la siguiente ya la copiamos. Entonces coloquémosla aquí, diferencias finitas centradas, por ejemplo. Y vamos a crear la función para que la calcule. Entonces, definición, y entonces sería así, función primera derivada centradas. Quedaría así, ¿no? Función primera derivada centradas. De esa manera nosotros podemos identificarla para lo que vamos a hacer más adelante. ¿Qué es lo que va a recibir? Lo mismo que recibía la otra función, un valor x sub 0 y un tamaño de paso h. ¿Listo? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a retornar, pues justamente la expresión que, bueno, ya está, hasta ahí me la está colocando, pero la expresión que corresponde a las diferencias finitas centradas, que fue la que estamos colocando, ¿no? Es f evaluado en x sub 0 más h menos f evaluado en x sub 0 menos h sobre 2h. ¿Listo? Es esta expresión la que tenemos que colocar ahí. Un paso hacia adelante, le restamos un paso hacia atrás y todo sobre 2h. Entonces, coloquémoslo tal cual. Entonces sería así. Vamos a colocar un paso hacia adelante. F evaluado en x sub 0 más h. ¿Listo? Ese sería un paso hacia adelante. Le resto un paso hacia atrás. F evaluado en x sub 0 menos h. ¿Listo? Le resto un paso hacia atrás. Y todo esto debe ir dividido sobre 2h, ¿no? Entonces, 2 por h. ¿Listo? De esta manera ya calculo, o ya tengo, mejor dicho, las diferencias finitas centradas. La función evaluada en x sub 0
más h menos la función evaluada en x sub 0 menos h sobre 2h. Incluso aquí creo que hasta podría quitarle un paréntesis. Creo que no habría mucho problema. Voy a colocarle un paréntesis aquí más vale. Y le voy a quitar uno de estos paréntesis. Creo que no es necesario colocarlo. Si ahora lo pide, pues lo colocamos, pero creo que no es necesario. Entonces vamos a ver si me hace falta otro paréntesis acá para cubrir este que está en rojo. Entonces sería así. F evaluado en x sub 0 más h menos f evaluado en x sub 0 menos h sobre 2h. ¿Listo? Eso correspondería con las diferencias finitas centradas. Si queremos hacer diferencias finitas ahora hacia atrás, incluso hasta puedo copiar este código y modificarlo, pues, para que me quede diferencias finitas hacia atrás. Entonces, aquí atrás, y lo que hago simplemente es cambiar el nombre. La función f, p de primera derivada y f de forward, no. Coloquémosle la b de backward, que es la diferencia finita hacia atrás, conocida pues con su nombre en inglés, ¿no? Backward. Entonces, FPB es diferencia finita, backward o hacia atrás. Y colocamos la expresión que le corresponde, que sería en este caso esta, ¿no? F evaluado en x sub 0 menos F evaluado en x sub 0 menos h. Entonces, estamos dando es un paso hacia atrás. Colocamos esa expresión. F evaluado en x sub 0 menos F evaluado en x sub 0 menos h. ¿Listo? Y todo esto sobre h. Verifiquemos a ver. Listo. Ahí, estimados estudiantes, ya están las funciones que corresponden con nuestra primer derivada, las aproximaciones a nuestra primer derivada, tanto en expresión de diferencias finitas hacia adelante, diferencias finitas hacia atrás y diferencias finitas centradas. Hasta el momento no las hemos utilizado, no hemos hecho nada con ellas, simplemente estamos pues colocando las funciones ahí. Entonces, ahora incluso podemos colocar las diferencias finitas hacia atrás también. Entonces, puedo incluso generar otra celda de código y las aproximamos de una vez, puede ser. Entonces, voy a copiar lo que necesite. Aquí establezcamos las funciones para aproximar la primera derivada. Entonces, acá coloquemos, aproximamos la segunda derivada. ¿Listo? Segunda derivada. Entonces, aproximamos la segunda derivada. Entonces, vamos a aproximar la segunda derivada de la función. Voy incluso hasta copiar este código que me sirve y lo modificamos para aproximar la segunda derivada. Como ustedes ven, muchas veces es así, simplemente copiar y adaptar el código para lo que vamos a necesitar. ¿Listo? Entonces, diferencias finitas de la segunda derivada, ya no la primera derivada. Entonces, aquí sería f de función, p de primera derivada, no, si no sería segunda derivada. Entonces, voy a cambiarle aquí una s para la segunda derivada y f de forward, ¿no? De hacia adelante. Entonces, aquí vamos a programar diferencias finitas para la segunda derivada, ¿cierto? Y entonces, ¿qué haría así? Función, segunda derivada y forward para diferencias finitas hacia adelante. Verifiquemos la expresión que tiene las diferencias finitas hacia adelante para la segunda derivada. Entonces, aquí está. Es esta expresión de aquí, miren. Es f evaluado en x sub 0 más 2h menos 2 veces evaluado en x sub 0 más h. Voy a colocar eso mientras tanto porque no me olvido. Entonces sería, aquí está, f evaluado en x sub 0. A ver, sí. F evaluado en x sub 0. Ya me olvidé. Ya me olvidé. Tengo una memoria de pollo básicamente. Aquí está, ¿listo? Sí. F evaluado en x sub 0 menos, perdón, este no es acá. Hacia adelante, listo, F evaluado en x sub 0 más 2h, listo, F evaluado en x sub 0 más 2h, vamos por pasitos ahí, F evaluado en x sub 0 más 2h, listo, entonces vamos por pasitos ahí, aquí, menos 2 veces F evaluado en x sub 0 más h, menos 2 veces F evaluado en x sub 0 más h, menos 2 veces F evaluado en x sub 0 más h, menos 2 veces F evaluado en x sub 0 más h. ¿Listo? Y el otro sería F evaluado en x sub 0 más h. ¿Listo? Más F evaluado en x sub 0, más F evaluado en x sub 0, más F evaluado en x sub 0. Entonces sería aquí, más F evaluado en x sub 0. ¿Listo?
Y todo esto sobre h elevado al cuadrado. Todo esto sobre h elevado al cuadrado. Ahorita lo comprobamos a ver si ya está bien. Pero yo creería que sí. H elevado al cuadrado. Recuerden que la potencia en Python es con los dos signos de multiplicación, ¿no? O sea, los dos asterisquitos ahí. Verifiquemos la expresión entonces. Sería f evaluado en x sub 0. ¿Listo? Menos 2 veces f evaluado en x sub 0 más h, más f evaluado en x sub 0 más 2h. Listo. Verifiquémosla acá arriba. Menos 2 veces f evaluado en x sub 0, más f evaluado en x sub 0 más 2h. Listo, está bien. Esa es. Entonces, esto me haría el cálculo de la aproximación de la segunda derivada con diferencias finitas hacia adelante. ¿Listo? Ahora, podemos modificar este código para obtener diferencias finitas centradas, tal cual. Lo que siempre hemos dicho, todo esto es de adaptarlo e ir utilizando lo que ya hemos hecho. Entonces, diferencias finitas centradas. ¿Listo? Diferencias finitas centradas, entonces el nombre lo cambio, f de función, s de segunda derivada, y f de forward ya no, sino c de centradas. fsc sería la función, segunda derivada y centradas. Y es, mire la expresión que tenemos para la segunda derivada en diferencias centradas, sería f evaluado, ¿cierto? F evaluado en x sub 0 más h, menos 2 veces f evaluado en x sub 0 más f evaluado en x sub 0 menos h. ¿Listo? Vamos a colocar la expresión entonces, f evaluado en x sub 0 más h menos 2 veces f evaluado. Entonces vamos a colocar la expresión, f evaluado en x sub 0 más h. ¿Listo? ¿Está bien? Vamos colocándola despacio. Yo tengo muy mala memoria, entonces ahí la vamos haciendo. Menos 2 veces f evaluado en x sub 0 menos 2 veces f evaluado en x sub 0. Entonces, menos 2 veces f evaluado en x sub 0, más la última parte que era más f evaluado en x sub 0 menos h, más f evaluado en x sub 0 menos h. ¿Listo? Y todo esto, por supuesto, sobre h cuadrado, que es como debe ir, ¿no? Entonces verifiquemos. F evaluado en x sub 0 más h, un paso hacia adelante, paso en el medio y paso hacia atrás. Entonces, un paso hacia adelante, paso en el medio y paso hacia atrás. Listo, ahí está. Diferencias finitas centradas. Y por supuesto, diferencias finitas hacia atrás también. Entonces puedo, obviamente, copiar el código que ya hemos hecho y le colocamos hacia atrás aquí y modificamos la expresión. Sería entonces, el nombre de la función sería f de función, s de segunda derivada y ya no sería b de forward, sino b de backward para diferencias finitas hacia atrás. Y modificamos el return, lo que queremos que la función nos devuelva. Colocamos la expresión para la segunda derivada hacia atrás, que sería esto. F evaluado en x sub 0 menos 2 veces evaluado en x sub 0 menos h. F evaluado en x sub 0 menos 2 veces evaluado en x sub 0 menos h. Vamos a ver. Más 2 veces f evaluado en x sub 0 menos 2h. Más 2 veces f evaluado en x sub 0 menos 2 por h. ¿Listo? Vamos a verificar. F evaluado en x sub 0, si está por aquí, ajá. Menos 2 veces f evaluado en x sub 0 menos h. Más f evaluado en x sub 0 menos 2h. Y todo esto sobre h cuadrado. Entonces, verifiquemos a ver. Listo, parece que está bien. Entonces, eso es, estimados estudiantes. Ya tenemos por el momento, entonces, bueno, las funciones que crean las aproximaciones a la primera y segunda derivada, tanto en diferencias finitas hacia adelante, como centradas, como hacia atrás, ¿no? Entonces, eso digamos que lo dejamos por aquí. Ahora vamos a crear la función con la que vamos a trabajar. Entonces, coloquémosle aquí. Definimos, por ejemplo, definimos nuestra función. ¿Listo? Definimos nuestra función con la que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? En mi caso particular, yo escogí, incluso hasta ahí me la muestra,
Yo escogí la función f de x, ¿cierto? Y pusimos que la función era la tangente hiperbólica, ¿no? Entonces, aquí está la manera de colocar la tangente hiperbólica. np punto tangente hiperbólica de x, ¿listo? Eso es, ahí tenemos que colocar la función que queremos, ¿listo? La función que queremos. Incluso vamos a definir de una vez la derivada de esa función y la segunda derivada de esa función, porque necesitamos los valores exactos también de la derivada para poder comparar la aproximación con la derivada exacta y ver qué tan cercana es nuestra aproximación o si, por el contrario, no se aproxima mucho. ¿Listo? Estimados estudiantes, preguntas hasta ahí, dudas, comentarios, inquietudes, ¿alguna pregunta que tengan? Pues no, señora, hasta el momento no. Ahí sí toca mirar pues bien el video. Claro, exacto. Ya toca Sí. mirar cuando uno esté haciendo las cosas y todo le funciona bien, ¿vale? Entonces, Señor. vamos a ver. Aquí yo estoy trabajando con la función tangente hiperbólica, ¿listo? Como ustedes ven, esta función tangente hiperbólica no es una función que esté por default, que esté por defecto implementada en Python, sino que toca llamarla a través de la librería NumPy. Por eso dice np.tangente hiperbólica, porque es la librería NumPy la que entiende que es la tangente hiperbólica. De hecho, todas las funciones que tenemos en la guía de actividades son seno a la menos 1, seno hiperbólico a la menos 1, coseno hiperbólico a la menos 1, tangente hiperbólica, seno hiperbólico por acá, coseno hiperbólico. Todas esas funciones, lo recomendable es que las visualicemos en NumPy para saber cómo podemos agregarlas. Entonces, nosotros podemos ir a un buscador, Google tal vez, lo que sea, y buscar NumPy Hyperbolic Functions, funciones hiperbólicas en NumPy, y ver qué nos dice NumPy acerca de eso, sobre cómo colocar las funciones trigonométricas o las funciones hiperbólicas. Miren que aquí me aparece en las librerías o en la documentación mejor de NumPy las funciones trigonométricas. Entonces dice que NumPy entiende la función seno, la función coseno, la función tangente, arcoseno, ¿cierto? Todo este tipo de funciones las entiende sin ningún problema. Y aquí aparecen las funciones hiperbólicas, que son de las que estamos hablando nosotros para esta tarea. Todas las funciones que tenemos en la guía son hiperbólicas. Entonces, eso es. ¿Listo? Y aquí me dice, sí, se entiende la función tangente hiperbólica. Entonces, ahí ya está. Y está cómo colocar la función tangente hiperbólica. Miren, aquí está, que fue lo que nosotros hicimos. NumPy.tangente hiperbólica. ¿Listo? Si tenemos otra función, pues simplemente la colocamos tal cual nos lo dice aquí. Por ejemplo, si alguien en la guía de actividades tiene seno hiperbólico a la menos 1, así tal cual, pues no lo van a encontrar directamente en las librerías o en la librería de NumPy, ¿no? No lo van a encontrar así, tal cual, explícitamente así. Pero resulta que esta función seno hiperbólico a la menos 1 es la que se conoce como arcoseno hiperbólico. Es decir, para seno hiperbólico a la menos 1, para aquel que tenga el literal A, pues tiene que utilizar es esta, arcoseno hiperbólico. ¿Listo? Es la que corresponde con seno hiperbólico a la menos 1. Entonces, alguien que tenga el literal A, pues tiene que poner en su ejercicio justamente así. ¿Listo? Entonces, arcoseno hiperbólico, y eso ya le corresponde ahí, y ya sería para el literal A esa función tal cual, arcoseno hiperbólico. ¿Listo? Alguien que tenga el literal B era coseno hiperbólico a la menos 1. Entonces, coseno hiperbólico a la menos 1, lo que corresponde es el arcocoseno hiperbólico. Entonces, el que vaya a trabajar con el literal B, pues no va a poder colocar así tal cual dice la guía, coseno hiperbólico a la menos 1, no lo puede colocar así, sino que tiene que colocarlo es así tal cual, arcocoseno hiperbólico, y ya NumPy sabe que eso es el coseno hiperbólico a la menos 1. El que tiene el literal C, pues es la tangente, lo que estamos haciendo nosotros. El que tiene el literal D es la función seno hiperbólica. Esa sí está tal cual, ¿listo? Esa sí está tal cual, es la primerita, seno hiperbólica. Entonces, aquel que tenga el literal D sería simplemente seno hiperbólico y ya está. Entonces sería A. Y el que tenga el literal
E de coseno hiperbólico, pues coseno hiperbólico tal cual. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Las que dicen, repito entonces, las que dicen en la guía de actividades seno hiperbólico a la -1, nosotros la ponemos como arco seno hiperbólico, que es justamente su nombre, ¿no? La que dice coseno hiperbólico a la -1, que sería literal B, es la que corresponde con arco coseno hiperbólico, ¿vale? Entonces, ahí para que pues quede la anotación también para aquellos estudiantes que no pudieron asistir, también pues se den cuenta del asunto. Nosotros dijimos que íbamos a trabajar con la función tangente hiperbólica, entonces aquí simplemente tangente hiperbólica de x, ¿listo? Entonces esa va a ser nuestra función ahí. De hecho, podemos de una vez definir la derivada de la función. Entonces, aquí coloquémosle. Definimos, sí, puede ser nuestra función. Aquí voy a dejar así tal cual. Aquí tal cual. Y más vale aquí abajito le voy a colocar. Definimos la primer derivada de la función. Todo esto va a ser para poder calcular el error. ¿Listo? Entonces, vamos a definir ahora la primer derivada de esa función, que es la función tangente hiperbólica. La vamos a llamar, por ejemplo, así como está aquí. Si nuestra función f era la función original, vamos a calcular la derivada. Entonces, coloquémosle derivada de f. ¿Listo? Evaluado en x, ¿qué va a ser? Va a ser la derivada de la función tangente hiperbólica. ¿Listo? Entonces necesitamos conocer la derivada de la función tangente hiperbólica. Resulta y acontece que, bueno, si este fuese un curso de cálculo diferencial o de cálculo integral, pues yo les diría, no, vayan a calcular la derivada de esa función y me dicen cuál es la derivada de esa función, pero pues no es un curso de cálculo como tal. Entonces podemos utilizar una herramienta que nos calcule la derivada y puede ser, por ejemplo, Wolfram Alpha. Wolfram Alpha nos calcula la derivada prácticamente de cualquier función y nos la calcula simbólicamente. Entonces abrimos Wolfram Alpha y le decimos básicamente que nos derive tangente hiperbólica de x o la función que ustedes tengan en su resolución del problema, ¿vale? En mi caso, pues es esa, y si ustedes tienen otra función, pues la otra función. Si tuviesen la de arcoseno, pues sería arcoseno hiperbólico de x y ya, ¿vale? Entonces ahí la calcularé. En nuestro caso es la de tangente hiperbólica, entonces tangente hiperbólica x. Entonces le coloco que me derive esta función. Wolfram Alpha la deriva la función y me dice que la derivada de esa función tangente hiperbólica de x es secante hiperbólica de x. ¿Listo? Entonces yo digo, listo. Entonces tengo que colocar secante hiperbólica de x. Voy a ver la documentación de NumPy y voy a ver cómo se coloca la secante hiperbólica de x. Si ustedes se dan cuenta, en este caso me aparece seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente, arcoseno. Esta función de aquí, ¿cierto? Bueno, una inversa también del seno, dice ahí. Arcocoseno. El caso es que aquí nunca me aparece la función secante hiperbólica, que es la que me está diciendo Wolfram Alpha, que es la derivada. Miren, secante hiperbólica, pero no dice que NumPy tenga dentro de su programación a la función secante hiperbólica. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo la colocamos? Pues es bastante sencillo. Simplemente aquí en Wolfram Alpha bajamos un poquito y si ustedes se dan cuenta, aquí me dice formas alternas de colocar esta función. Entonces yo puedo colocar cualquiera de estas formas alternas. Miren, me dice una forma alterna es coloque 1 sobre coseno hiperbólico al cuadrado de x. Entonces ya no tengo que colocar esta en NumPy porque esta no está programada en NumPy. O coloco una que sí esté programada. Esta de acá sí va a estar programada porque la función coseno hiperbólico sí la tengo. Entonces coloco esa que sí esté programada. ¿Listo? Entonces esta es una forma alterna igualita a la original, igualita a la que acá dice secante hiperbólica al cuadrado de x. Simplemente pues es una forma alterna que es una identidad pues ahí trigonométrica, ¿no? Entonces coloco esta de acá. Eso es lo que va a hacer. Entonces la derivada de la función, voy a colocar eso. ¿Listo?
1 dividido, y lo vamos a dividir por coseno hiperbólico, ¿cierto? Al cuadrado de x. Entonces vamos a colocar esa expresión, ¿vale? 1 dividido, entonces sería así, np de NumPy, coseno hiperbólico de x, y todo esto elevado al cuadrado. Recuerden que la potencia en Python es con el doble asterisco, ¿no? Entonces, así. Entonces, ahí estoy colocando la derivada. Miren, originalmente me decía secante al cuadrado, no la podía colocar porque no está programada en Python, pero busco una forma alterna que sí la pueda colocar. Y esta, estimados estudiantes, es la primera derivada de la función. Asimismo, yo puedo calcular la segunda derivada. Voy a colocarla aquí de una vez. Vamos a calcularla aquí de una vez. La necesitamos para calcular los errores. Entonces, definimos la segunda derivada. Segunda derivada de la función. ¿Listo? La segunda derivada le vamos a colocar de nombre dd. O sea, dos derivadas ahí. Dos derivadas de f es igual a. Entonces, ahora tenemos que derivar otra vez la función. Ya calculamos la derivada de la tangente hiperbólica que me dio 1 sobre coseno hiperbólico al cuadrado. ¿Qué hago ahora para calcular la segunda derivada? Pues simple, aquí en Wolfram yo le doy clic y ya me lo escribe aquí, ya la escribí aquí tal cual, miren, la escribo aquí en la barra de búsqueda, la derivada, ¿no? Entonces tengo que volver a derivarla. Derivate, que derive ahora esta función y me quedaría ya la segunda derivada, ¿no? Calculo y me quedaría entonces así, menos 2 tangente hiperbólica de x por secante hiperbólico al cuadrado. Y como ustedes ven, por acá también hay formas alternas de colocarla. Sin embargo, esta ya es muy fácil porque yo la puedo colocar en su mayoría tal cual. Menos 2 tangente hiperbólica de x. Voy a escribir eso, ¿listo? Menos 2 tangente hiperbólica de x. Entonces, borro esto y sería entonces menos 2 por tangente hiperbólica de x. ¿Listo? Y eso tengo que dividirlo, o mejor dicho, tengo que multiplicarlo por secante al cuadrado. Pero, si ustedes recuerdan, secante al cuadrado era justamente 1 sobre coseno hiperbólico, ¿no? Lo que hicimos antecito, 1 sobre coseno hiperbólico al cuadrado. Es decir, que para colocar esta expresión yo no puedo colocar, bueno, repito, yo no puedo colocar secante al cuadrado, no está implementado en NumPy. Entonces, coloco en el denominador al coseno hiperbólico a np punto, aquí me faltó np también, aquí me daría un error porque no colocamos el np de NumPy, y entonces coseno hiperbólico, ¿cierto? De x, ¿está bien? Y lo elevamos al cuadrado. Verifiquemos que todo esté funcionando bien, verifiquemos que todo esté correcto, sería entonces así. Derivada de 1 sobre coseno hiperbólico al cuadrado sería menos 2 por tangente hiperbólica al cuadrado. Verifiquemos que le hemos puesto bien. Menos 2 por tangente hiperbólica al cuadrado. Listo. Y tengo que multiplicarla por secante hiperbólica al cuadrado. Pero, repito, secante hiperbólica no la tengo configurada o no está implementada en NumPy. Coloco 1 sobre coseno al cuadrado. Entonces, 1 sobre coseno hiperbólico. Entonces quedaría así. 1 sobre coseno hiperbólico al cuadrado. ¿Listo? Para mí está bien ahí. Para mí yo creo que está bien ahí. Verifiquemos paréntesis porque me dice que sobra un paréntesis. Entonces, creo que sí sobra un paréntesis aquí. Entonces, coloquémoslo. Bueno, podemos añadirle un paréntesis acá para que no sobre nada. Y añadirle uno acá para que quede pues todo bien, que no vaya a haber ningún problema. Pero para mí estaría funcionando bien ahí. Menos 2 tangente de x por coseno hiperbólico al cuadrado. Voy a verificarla una última vez. Por coseno hiperbólico al cuadrado. Listo, por sobre coseno hiperbólico al cuadrado. Listo, entonces, para mí estaría bien ahí. De tal manera, estimados estudiantes, que ya tenemos ahora la definición de las tres funciones. La función f, la derivada de f y la segunda derivada de f. A la función f le llamamos f tal cual. A la derivada de f le pusimos derivada de f o df. Y la segunda derivada le pusimos d de f.
¿Listo? Para identificar que era la segunda derivada. Con esto en mente, yo creo que ya es momento de hacer la tablita y terminar el ejercicio. Yo creo que ya hacemos la tablita, terminamos el ejercicio y ya está, ¿vale? Vamos a utilizar o vamos a colocar el valor de X que nos da en la guía de actividades. No lo hemos puesto. Aquí nos decía, en el caso de la función que estamos haciendo, que es para X igual a 1. Entonces, la puedo colocar ahí tal cual. Puedo colocar que a X le asigne el valor de 1, que es donde quiero trabajar. Si alguno está trabajando, por ejemplo, con el literal B, pues tendría que colocar X igual a 4. Si alguien está trabajando con el literal A, pues tiene que colocar X igual a 2. Si alguien está trabajando con el literal D o E, tiene que colocar X igual a menos 1, ¿listo? Entonces, ya depende del literal que estemos trabajando, colocamos el valor de X que necesitemos ahí, ¿de acuerdo? Entonces, eso es. Necesitamos también calcular los errores. Entonces, ya hemos hecho funciones para calcular los errores. Vamos a introducir una funcioncita para calcular los errores y ya estaría listo pues para generar nuestras tablitas. Entonces, vamos a generar una función que calcule el error. Vamos a llamarle error tal cual. Y ya esto lo hemos hecho antes, ¿no? Para calcular el error necesitamos básicamente pues dos datos, es decir, necesitamos un valor exacto y un valor aproximado y calculamos el error relativo o el error relativo porcentual de la expresión, ¿vale? Estimados estudiantes, ¿claro hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes, comentarios? No, profe, todo está claro. Lo que toca es mirar la grabación para repetir los pasos. Cacharrearle. Sí, Sí. cacharrearle. Exacto. ¿Listo? Pero entonces miren que va quedando bastante sencillo. Hemos implementado hasta ahorita, creo que 1, 2, 3, 4 celdas de código, 5 con esta. Y el ejercicio sale relativamente rápido porque ya luego de esta función que calcule el error, hacemos las tablitas y ya queda el ejercicio. ¿Listo? No tenemos que hacer nada más. Yo creo que hasta ahí está funcionando bien. Incluso voy a correrlo a ver si no hay errores por ahí. Creo que no. Creo que hasta el momento funciona todo bien. Para mí, no he visto que hayamos cometido algún errorcito por ahí, pero pues no falta, ¿no? Aquí, bueno, aquí pues apenas lo estamos haciendo, entonces va a generar error por eso, ¿no? Entonces, aquí, error. ¿Qué necesitamos para calcular el error? Necesitamos un valor exacto y un valor aproximado, ¿no? Coloquémosle así como D exacto. ¿Listo? Eso va a ser como la derivada exacta, ¿vale? Va a ser como la derivada exacta. ¿Listo? Y vamos a colocarle también el valor aproximado. Entonces coloquémosle D aprox. ¿Listo? D aprox nada más. No, aproximado no. Y largo ya queda. D aprox nada más. Entonces para calcular el error necesitamos el valor exacto y necesitamos el valor aproximado. Y vamos a llamar o vamos a pedirle otros dos datos que va a ser el valor de X, que es donde queremos calcular la derivada, ¿cierto? Donde queremos aproximar la derivada, y el tamaño de paso H, pues, que es donde queremos que se calcule la derivada con ese tamaño de paso H. La guía de actividades me da los tamaños de paso que debo tener en cuenta, ¿no? No lo mencionamos, pero aquí da, miren, luego vamos a utilizar con H igual a 0.5, con H igual a 0.05 y con H igual a 0.01. Es decir, la misma guía de actividades nos da el valor de H, ¿listo? Por eso aquí lo ponemos como parámetro para pues poder calcular el error, pero simplemente la guía nos dice cuánto tiene que ser ese valor de H como tal. Y entonces calculamos ahora sí el error. Recuerden que el error relativo porcentual básicamente era, bueno, justamente lo que está ahí, era el valor absoluto de esta expresión. Miren cómo era. Era la diferencia entre el valor exacto menos el valor aproximado. Es decir, era D exacto, ¿cierto? Creo que así le pusimos D exacta o D exacta. D exacta evaluada en X, es la derivada evaluada en X, ¿cierto? La derivada exacta menos la derivada aproximada evaluada en X también, ¿cierto? Y todo esto debe estar dividido, por supuesto, aquí está, todo esto debe estar divididos entre
el valor exacto, ¿no? Recuerden que era valor exacto menos valor aproximado sobre valor exacto. Entonces, D exacto, de X, ¿listo? Y por supuesto, esto lo multiplicamos por 100 para que nos dé el error relativo porcentual. Entonces, vamos a colocar aquí. Creamos la función que calcule el error relativo porcentual. ¿Listo? Era así. ABS, porque es el valor absoluto, ¿de quién? Del valor exacto menos el valor aproximado. Todo esto dividido sobre el valor exacto y multiplicado por 100. Eso me da entonces el error relativo porcentual. ¿Listo? Ahora sí, si yo compilo esto, creo que todo estaría bien. No creo que hayamos cometido ningún error aquí. Y todo esto evaluado en X, que para mi caso particular X vale 1, ¿no? Entonces quedaría así. ¿Listo? Está bien, vale. Entonces, ahora sí, ya tenemos la manera de crear o de calcular el error, que es lo que necesitamos para la tablita. Y pues pongamos la tablita, hagamos la tablita tal cual. Hagamos la tablita tal cual. Entonces creamos, pongámosla aquí, creamos las tablas o las tres tablas, puede ser, las tres tablas, en donde comparamos, ¿cierto? Las diferencias hacia adelante, centradas y hacia atrás. ¿Listo? Entonces vamos a crear la tablita. Primero creemos la tabla de diferencias finitas hacia adelante. Entonces pongámosla así. D de diferencias finitas y F de forward. ¿Listo? Vamos a crear diferencias finitas hacia adelante. Entonces, vamos a hacer básicamente una tablita donde calculemos la aproximación de la derivada, el valor exacto de la derivada y calculemos el error para poder comparar. ¿Listo? Entonces, vamos a generarla. Entonces, ya sabemos cómo generar una tablita pues con Tabulate, ¿no? Una tablita de Tabulate, del paquete Tabulate, básicamente es una lista de listas. Por eso aquí yo puse ya como tal una listica y dentro pongo otra listica, ¿vale? Entonces, en cada una de estos, llamémosle corchetes en verde, deben ir los datos que estamos hablando. Entonces, en Tabulate, el Tabulate me entiende, para poder hacer una tablita, necesito formar una lista de listas. Por eso le coloqué esta estructura de aquí, ¿vale? Vamos a formar la primer fila de mi tablita. Entonces, para la primer fila de mi tablita, yo voy a utilizar el valor de H o el primer valor de H que me dice la guía de actividades. Me dice con 0.5. Entonces, la primera fila de mi tablita va a ser con H igual a 0.5. Entonces, vamos a crearla. ¿Listo? Sería así. Entonces, voy a un momentico a borrar esta de aquí. Y entonces sería así. La primera fila de mi tablita va a decir el valor de H. Entonces, coloquemos lo que nos lo diga. H igual a 0.5. Esa va a ser la primera entrada de mi tablita, que me diga cuánto vale H. ¿Listo? Ahora, necesito que me calcule para la segunda columna de mi tabla, necesito que me calcule la aproximación de la derivada con diferencias finitas hacia adelante, primero, con ese valor de H y con el valor de X igual a 1. Entonces, sería así. Recuerden que aquí está la función. Diferencias finitas hacia adelante era FPF, ¿vale? Diferencias finitas hacia adelante era FPF. Entonces, vamos a colocarle así, FPF. Entonces, coloquémosle aquí. Que la segunda columna de mi tablita sea eso justamente, la función primera derivada y f de forward, y le vamos a indicar para qué valores. Para el valor de x, que es 1, y para el valor de h, que es 0.5. Entonces, de esa manera, la segunda columna de mi tablita estará la aproximación que calcule con ese valor de h igual a 0.5.
5. ¿Listo? La tercera columna, vamos a colocar en la tercera columna el valor exacto de la derivada. El valor exacto de la derivada. Aquí observen, aquí está nuestra primer derivada, el valor exacto de la derivada. Entonces, nuestra derivada era df, era la función que llamaba df. Entonces, aquí vamos a colocar que en la tercera columna nos coloque la derivada exacta df y, por supuesto, evaluada en ese valor de x. Y que la cuarta columna contenga el error. Entonces, le vamos a dar que nos calcule el error. ¿Listo? Pero el error ¿de quién? Entonces, vamos a darle que nos calcule lo siguiente. Para el error neto, el valor exacto está aquí, es el valor de df, entonces el valor de df. Necesito que me calcule el valor aproximado, es decir, que lo calcule con el valor aproximado. El valor aproximado está aquí, es FPF, FPF, valor aproximado, ¿listo? Y que le coloquemos los valores, X, ¿cierto? Y el de H, que es 0.5, ¿está bien? Estimados estudiantes, eso sería la primera fila de mi tablita. Repito, esto que está aquí, que lo estoy marcando aquí, corresponde a la información que va a ir en la primera fila de mi tabla. La primera información que me va a decir es que H vale 0.5. ¿Listo? La segunda información, que quiero que me calcule la aproximación con diferencias finitas hacia adelante, la aproximación de la derivada con diferencias finitas hacia adelante para el valor de x igual a 1 y para el tamaño de paso h igual a 0.5, que es lo que me pide la guía de actividades, 0.5. Entonces, ahí está. La tercera columna quiero que me calcule el valor exacto de la derivada. ¿Listo? Valor exacto de la derivada. Y la cuarta columna quiero que me calcule el error. ¿Pero el error de quién? Quiero que me calcule el error entre el valor exacto, que es la derivada de la función, con lo que calculamos con las diferencias finitas hacia adelante para el valor de x igual a 1 y para el tamaño de paso 0.5. Ahí está. Eso es lo que necesitamos nosotros para crear la primer fila de nuestra tabla. Lo siguiente será básicamente copiar esto e ir pegándolo para nuestra tablita. ¿Listo? Vamos a ver si podemos imprimir este pedacito. Vamos a ver si lo podemos imprimir y con eso vamos mirando cómo quedaría la tablita y ahorita la complementamos, ¿vale? Imprimámoslo a ver si podemos imprimir esto de una vez. Imprimamos. Entonces sería imprimir ¿qué? Vamos a imprimir lo siguiente. Vamos a imprimir la tablita, ¿cierto? Entonces, tabulate. Vamos a imprimir la tabla. Entonces, llamamos al paquete tabulate. ¿Y qué vamos a imprimir nosotros en esa tablita? Pues esto que tenemos aquí, lo de diferencias finitas hacia adelante. ¿Listo? Vamos a imprimir las diferencias finitas hacia adelante y vamos a indicarle cuáles son los headers, es decir, cuáles son los encabezados de cada una de las columnas que tenemos ahí. Entonces, coloquémosle aquí headers y demos esos encabezados, los colocamos en una lista. El primer encabezado le llamamos, por ejemplo, tamaño, voy a colocarle aquí para que me aparezca la ñ, tamaño de H, ¿listo? Que el teclado aquí lo tengo en inglés y entonces siempre se me dificulta estar colocando ahí. Tamaño de H. Entonces, el primer columna será el tamaño de H, que sería esto que está aquí, ¿listo? Segunda columna sería entonces para la aproximación de la derivada, ¿cierto? Entonces, derivada aproximada, colocamos aquí, derivada aproximada, ¿vale? Tercer columna sería para este dato de aquí, que es básicamente la derivada exacta, ¿no? Entonces, la tercera columna sería derivada exacta, ¿listo? Tercer columna sería derivada exacta. Y la cuarta columna, ¿qué pasó aquí? Y la cuarta columna, entonces, sería para el error porcentual, ¿no? El error y error porcentual, básicamente, ¿no? Entonces, error, coloquémosle aquí, pues, porcentual, ¿listo? Entonces, eso sería, ¿de acuerdo?
A ver, verifiquemos que todo esté bien. Queremos tabular. Tabular esta diferencias finitas hacia adelante. ¿Y cuáles son los encabezados? Los encabezados son tamaño de h, derivada aproximada, está bien, derivada exacta, está bien, y el error, listo, está bien. Hasta ahí estaría bien, debería funcionar ahí. Incluso le podemos dar alguna apariencia a la tablita para que quede pues un poquito más bonita. Eso simplemente le colocamos, creo que es MT, si no estoy mal. Table MT, si no estoy mal. Creo que es así, creo que es. A ver si me la entiende ahí. Vamos a ver que este letrero que se quite de aquí, ¿no? Creo que es así. Si no, pues ya nos genera el error y ya lo corregimos. ¿Listo? Creo que es así. Table FMT. Bueno, ahí sí la memoria no me falla. Y démosle la apariencia que queremos. Bueno, incluso ahí me la colocó. Vamos a ver si la puso bien. Sí, fancy grid. Listo. Ahí debería estar funcionando. Creo que revisémosla a ver. Print tabulate. Sí, está bien. ¿Qué es lo que queremos tabular? Definitas F, definitas F. ¿Cuáles son los G? Son los encabezados. Tamaño de H, está bien. Derivada aproximada, derivada exacta, está bien. Error porcentual, está bien. Y aquí la apariencia simplemente stable FMT. Sí, pues ahí me la corrigió y según eso estaba bien ahí. ¿Listo? Vamos a ver si todo esto está funcionando bien. Ojalá que no haya ningún error ahí. Creo que se está generando un errorcito ahí. De pronto, en definitas, aquí hay un errorcito donde vamos a verificar si nos falta un paréntesis o algo así. Pero creo que hay un errorcito ahí, ¿no? O está, digamos, mucha información con los dos paréntesis aquí, con los dos corchetes. ¿Listo? Vamos a colocar entonces el otro dato, y yo creo que el error es que aquí aparece un solo dato y eso es lo que me está causando problemas ahí. Vamos a ver, centras hacia adelante, ajá. Aquí definitas, ok. Aquí, por aquí está el error. Entonces toca verificarlos acá en el error. ¿Listo? Vale, vamos a verificarlo acá. Entonces, de exacta de X menos de aproximada de X. Aquí está bien. Sobre de exacta de X por 100. Aquí está bien. ABS. Vamos a ver. Vamos a ver si está cuadrando bien ese error ahí. De pronto ese error que está fallando ahí. Entonces sería así. Vamos a ver si lo podemos cuadrar mejor. Entonces sería así. Abramos paréntesis acá. Entonces ABS, valor absoluto de quién. Yo creo que aquí está cuadrando mejor. De pronto sí. Bueno, ABS de la solución exacta menos la solución aproximada, ¿cierto? Dividido el valor exacto, ¿cierto? Y coloquémosle aquí también el ABS porque el ABS no lo está cobijando acá. Entonces, ABS del valor exacto, ¿listo? Y todo esto está siendo multiplicado por 100. Entonces, aquí cierro paréntesis y multiplico por 100. Yo creo que ahí ya está corrigido. Vamos a ver si aquí hay un problemita ahí, está generando un problemita ahí, porque requiere FPF, requiere un argumento adicional de H. Vamos a ver qué está pasando. FPF requiere un argumento adicional de H, pero ahí lo tiene. ¿Listo? Bueno, vamos a ver, muchachos. Hay un errorcito por ahí. Vamos a corregirlo. ¿Listo? Entonces quedaría así. Ajá. Entonces, pronto vamos a colocar de una vez las otras filas y verificamos a ver. Vamos a colocar las otras filas de una vez. Yo creo que por ahí las podemos solucionar. Vamos a colocar las otras filas. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos lista la primer fila de nuestra tablita. Entonces, la primer fila correspondería a h igual a 0.5. Queremos calcular la aproximación a la primera derivada cuando x vale 1 y cuando h vale 0.5, que es lo que pide esta partecita de aquí, ¿cierto? Sí, está bien. Este está bien. FPF está bien. ¿Listo? La derivada exacta y el error de f, ¿cierto?
FPF, está bien, con X igual a X a 1 y con H igual a 0.5. Pues para mí está bien. Voy a copiar esta información. Y vamos a generar la segunda fila de nuestra tablita de errores. La segunda fila, ¿qué va a tener? La segunda fila va a tener el siguiente valor de H. ¿Listo? La segunda fila debe tener el siguiente valor de H. ¿Cuál es el siguiente valor de H? Sería entonces cuando H vale igual a 0.05. Este es el siguiente valor de H, 0.05. Entonces, ese es el que tenemos que involucrar ahí, 0.05. Entonces, voy a pegar esta partecita ahí y lo que voy a hacer es corregirla para ese valor de H. Entonces, voy a colocarle aquí H vale 0.05. ¿Listo? Aquí, FPF cuando X y cuando H vale 0.05. El valor exacto de la derivada en X, ese no va a cambiar. Y aquí es cuando H vale 0.05. ¿Listo? Entonces quedaría de esta manera. Con esto tendríamos listas dos filas de nuestra tablita. Entonces, verifiquemos a ver. Aquí dice, bueno, FPF requería una posición argumental en H. Pero aquí, según yo, estaba ahí. Listo, pero bueno, vamos a verificar otra vez. Si sale el error, pues ya miramos otra vez qué puede estar pasando. Porque realmente sí dice que le hace falta un valor, pero no lo vemos ahí tan claro. Entonces dice, definidas en H igual a 0.5, FPF 0.5. Ajá, el error tal, H igual a 0.5, listo. Dice, error, dice, FPF le falta una posición argumental requerida H. FPF le falta una posición argumental requerida H, pero aquí tienen las dos. FPF de... Listo, está raro, pero bueno. Está raro, pero según yo las tiene ahí. Y completemos entonces la tablita y ahora solucionamos el error ahí, ¿vale? Entonces, tablita, completémosla. Sería entonces la tablita para el siguiente valor de H, que es 0.01. ¿Listo? 0.01. Entonces, quedaría así. Completo la tercera fila y coloco el valor de H, 0.01. ¿De acuerdo? Sería FPF de X, y colocamos el valor de H, 0.01. Sería de la derivada exacta y el error calculado, ¿cierto? En DF, FPF, sí, y X y 0.01. Aquí sería el valor exacto, que es DF, valor aproximado, que es FPF, el valor de X, que es 1 para nuestro caso, y el valor de H estaría aquí, que es 0.05. Bueno, ahí lo raro es que yo creo que están todos los parámetros. Aquí dice, bueno, aquí dice que, ¿será que aquí tengo que agregarle el valor de H aquí? Bueno, no sé. Vamos a ver qué dice. Headers is what you table. A ver, vamos a ver. Pero headers está bien escrito. Headers está bien escrito. Headers. Sí. Tabulé, definitas. Yo creo que es que el error está con este paréntesis de aquí. A mí que el error está con el paréntesis ahí porque ese es un parámetro. Headers es un parámetro de la tablita. Entonces, para mí que el error está es ahí. Con ese paréntesis ahí. ¿Listo? Vamos a verificar de nuevo. Y aquí le voy a quitar de aprox de H.
Yo creo que el error está ahí. Vamos a ver. Listo. A ver. Sí, hace falta un paréntesis aquí para cerrar el tabulate. Listo. Ahí está cerrado el tabulate. Entonces, verifiquemos a ver. Sería tabulate, sí. Diferencias finitas, está bien. Headers está bien. Tan. Ajá. Y el tipo de tablita que queremos hacer, que es esta tablita adornada, ¿cierto? Y para mí debería estar funcionando ahí, pero está raro, estimados estudiantes. Vamos a ver por qué me está saliendo este error. Vamos a ver un segundito porque yo creo que no es tan fácil identificar. Vamos a verificar desde acá arriba. ¿Listo? Vamos a verificar desde acá arriba rápidamente. Este de aquí está bien, fx más h menos fx sub 0 sobre h, está perfecto. Vamos a darle un... No hará falta librería, profe, no. ¿Cómo? ¿Cómo? No te escuché. No hará librería, no. ¿La qué? ¿Alguna librería no falta? No, está en un NumPy, está... No, las librerías están las que necesitamos por el momento. Pero aquí me dice que falta un argumento, sin embargo aquí están completos los argumentos, que aquí tengo los dos argumentos, que es x sub 0 y h, x sub 0 y h, x sub 0 y h. Acá también están x sub 0h, x sub 0h, x sub 0h, están bien. Esos están bien ahí. De pronto alguna multiplicación por ahí no veo. Vamos a ver, creo que están bien. Bueno, aquí está bien, aquí está bien, aquí está bien. En el error exacto, vamos a ver el error sería entonces el valor absoluto de la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado sobre el valor exacto, y multiplicado por 100, para mí está correcto. Y aquí, entonces, dice así, hacemos nuestra tablita, entonces sería... Profe, Ajá. Profe, ¿no será que cuando usted llama, por ejemplo, de SAC, se requieren dos parámetros porque usted llama de FPF, ¿no? Y en FPF depende de X y de H. Sí, sin embargo aquí lo pongo, pero aquí no lo pongo, es aquí, por eso a ver si lo voy a colocar aquí. Voy a colocarlo ahí, en el error. Ahí, profe, le faltaría el H, para que él tome los dos parámetros. Los dos parámetros, sí. Exacto, pues vamos a ver. Listo, aunque yo creo que debería tomarlos así según... Bueno, pues sí, pues sí. Toda la razón, toda la razón. ¿Listo? Vamos a verificar esto. Vamos a ver qué está pasando aquí. Pero, a ver, un segundito. Aquí hay que modificarlo. Miren que aquí se me quedó el 0.05. Tengo que modificarlo porque la última fila era con 0.01. ¿Listo? Está perfecto. Entonces, la anotación que hizo el tutor está perfecta. Sí salió la tablita, miren, ya cuadró. Ahí la corremos otra vez para que actualice con el 0.01 que le actualizamos. Miren lo que pasó, estimados estudiantes. Entonces, ya generó la tablita. Ay, qué problema con ese error ahí. Entonces sería tamaño de H en la primera columna. Entonces tenemos H igual a 0.5, H igual a 0.05 y H igual a 0.01. Derivada aproximada, o sea, las derivadas que calculó nuestro algoritmo. Entonces, primero calculó 0.28, 0.40 y 0.41. La tercera columna está para el valor exacto de la derivada. En este caso, el valor exacto es 0.4199. Como ustedes ven, con un tamaño de paso de 0.5, la aproximación no es buena. Se cometió un error del 31%. No es una buena aproximación. Sin embargo, bajando ese tamaño de paso a 0.05, la aproximación se mejoró y el error es solamente del 3.74%. Y más aún, colocando un tamaño de paso del 0.01, mucho más pequeñito, el error bajó al 0.75%. Pasamos de tener
un valor de 0.28 a 0.416786, muy parecido a lo que es el valor exacto de la derivada de esa función. Quiere decir que nuestro algoritmo sí está funcionando correctamente. Por tanto, efectivamente, cuando disminuimos el tamaño de paso, vemos también una reducción significativa de los errores. Y este que hicimos aquí fue únicamente para diferencias hacia adelante, ¿no? Entonces pongámosle aquí un letrerito que nos indique que esto fue exclusivamente pues para las diferencias hacia adelante, ¿no? Entonces pongámosle aquí tal cual, así, diferencias hacia adelante. ¿Listo? Podemos crear ahora el de diferencias hacia atrás muy fácilmente porque ya es simplemente copiar esto que hemos hecho y le colocamos diferencia hacia atrás y pues cambiamos lo que hay que cambiar, pero ya quedaría listo. Entonces coloquemos ahora otro para diferencias hacia atrás. Entonces print, ¿cierto? Y le colocamos diferencias hacia atrás. ¿Listo? Y vamos a modificarlo, ¿vale? Esta línea de aquí, entonces la voy a copiar y vamos a hacer las modificaciones para crear la tablita de diferencias hacia atrás. Entonces sería D de derivada finita, ¿cierto? Y F de forward ya no. Vamos a hacer diferencias, bueno, hagamos diferencias hacia atrás, ¿no? Entonces, diferencias B que es backward, ¿vale? Entonces, comenzamos haciendo las modificaciones para que nos salga la diferencia hacia atrás. Sería entonces, aquí, tamaño de paso H0.5, empezamos bien por ahí. F derivada, P de primer derivada, o P de, sí, de primer derivada, y F de forward no, B de backward. Entonces, cambiamos ahí por la B. La derivada exacta, esa sí es la misma, no la tengo que modificar, pero el error sí tengo que modificarlo a FPB de backward. ¿Listo? Aquí, tamaño de paso 0.05, FPB de backward, 0.05, derivada exacta, ese no tiene problemas. Y acá entonces el error sería derivada y FPB de backward. ¿Está bien? X y 0.05. Tercer fila sería H igual a 0.01, FPF no, FPB de backward para hacer la diferencia hacia atrás y todo lo demás igualito hasta aquí en el cálculo del error que necesitamos calcular el error con las backward, con las diferencias hacia atrás. Entonces, eso, con esas modificaciones así sencillas, modificando simplemente lo de forward hacia backward, pues ya utilizamos la función que le corresponde a las diferencias hacia atrás y nos calcularía entonces todo esto que hemos hecho haciendo una nueva tablita, pero para diferencias hacia atrás. Y si queremos ahora diferencias centradas, entonces pego aquí la tercera fila o este tercer rengloncito ahí. D de diferencia está bien, no hay problema. F de finitas está bien, pero F de forward no. C de centradas ahora. Y calculo, o mejor dicho, modifico lo necesario. Tamaño de paso 0.5, no tengo problema, ese se mantiene. FPF no, FPC de centradas. Aquí, derivada exacta la mantengo. Error entre la derivada exacta y FPF no, entre FPC, que es la derivada, la aproximación centrada. Aquí FPC. Vamos a modificar todo lo que hay que modificar. Y aquí FPC. ¿Listo? Aquí FPC. Y todo diferencias centradas. Espero que no se me haya quedado ninguno por ahí, pues. Pero con eso sería más que suficiente, ¿vale? Ahí ya tengo las tres, organizados los datos para formar las tres tablitas. Entonces ya tengo aquí diferencias centradas, diferencias hacia adelante, perdón. Ahora diferencias hacia atrás. Entonces coloco aquí, bueno, aquí no le cambié el nombre, sí. Y la segunda tablita entonces sería así, ¿no? Diferencias hacia atrás. Entonces sería que imprimamos tabulate, que imprimamos esta tablita, pero hacia adelante forward no, sino B de backward, de hacia atrás. ¿Listo? Y lo demás todo es igualito, no vamos a cambiar nada, ya ahí está todo incluido. Y en el tercer paso sería imprimir diferencias
centradas. Entonces voy a copiar esto y miren que ya de ahí en adelante ya es breve porque simplemente es copiar y pegar. Entonces diferencias aquí hacia atrás, no, diferencias centradas. Y modifico esto para que sea de F finitas C descentradas. ¿Listo? Entonces tenemos diferencias finitas forward hacia adelante, diferencias finitas B backward hacia atrás y diferencias finitas C centradas. Creo que ya hicimos todos los cambios aquí. Espero que no se me haya quedado ningún cosito por cambiar por ahí. Pero eso me debería generar entonces ya las 3 tablitas para mis algoritmos. ¿Listo? Entonces, pues estoy viendo a ver si de pronto se me ha quedado algo sin cambiar, pero la verdad no veo. La verdad no veo. Vamos a ver. Corramos todo esto. Corramos todo esto. Aquí estamos, ¿no? Y verifiquemos a ver. Entonces, ahí aparecieron las 3 tablitas, miren. Diferencias hacia adelante, lo que habíamos hecho. Diferencias hacia atrás y diferencias centradas. Entonces, si uno analiza las 3 tablitas, estimados estudiantes, nos vamos a dar cuenta de que con un tamaño de paso, por ejemplo, de 0.01, que fue la última fila, el error cometido en las diferencias finitas hacia adelante es del 0.75%. Es decir, es una muy buena aproximación, ¿cierto? En las diferencias finitas hacia atrás, el error cometido es del 0.76%. Es decir, está muy similar en este caso, diferencias hacia adelante y diferencia hacia atrás. Pero si nos fijamos en las diferencias finitas centradas, el cambio es brutal, básicamente. Observen, por ejemplo, aquí, en las diferencias finitas hacia atrás, en el primer caso, en el primer paso, sería de 0.5H. El error aquí es de solamente el 5% ya. Entonces, ya es una mejora significativa ahí, solamente cuando H vale 0.5. Pero cuando H vale 0.05, el error por acá es del 3.8%. Mientras que aquí la aproximación ya está muchísimo, muchísimo mejor, con un error del 0.06%. O sea que ya es muy, muy buena la aproximación y eso que ni siquiera el tamaño de H más pequeñito. Con el tamaño de H más pequeñito, de 0.01, el error en las diferencias finitas centradas es de 0.002%, mientras que en el otro es del 0.7%. Es decir, muchísimo, muchísimo mejor las diferencias finitas centradas para nuestra función. ¿Listo? Para nuestra función. Entonces, miren que hemos adaptado, por supuesto, nuestros algoritmos para generar estas 3 tablitas y que visualicemos pues cómo es el asunto, ¿vale? Por supuesto que si queremos hacerlo para la segunda derivada, pues va a ser más fácil porque simplemente tenemos que copiar todas estas y hacer los cambios pertinentes para la segunda derivada. Entonces, miren cómo lo voy a hacer. Voy a copiar toda esta información, ¿listo? Copiar, abrimos una nueva celda de código que está aquí ya de hecho. Voy a pegar aquí y simplemente adapto todo esto para mi segunda derivada, que va a ser fácil. Miren, aquí, por ejemplo, D finitas F. Como voy a hacer la de segunda derivada, pues le voy a colocar DD para indicar que voy a hacer una segunda derivada que no se llame igual que la primera derivada. Entonces, derivada, derivada y lo mismo, ya lo demás, lo mismo. ¿Listo? Por ejemplo, con la segunda derivada, ustedes recuerdan que cuando nosotros formamos las funciones para la segunda derivada, nosotros en la primera derivada le colocamos f de función, p de primer derivada y c, por ejemplo, de centradas, ¿no? En este caso, para la segunda derivada, nosotros le llamamos f de función, s de segunda derivada y c de centradas. Entonces, lo único que cambiaba es la letra de la mitad, de primer derivada a S de segunda derivada. Entonces, ese es el cambio que tengo que hacerle. Modificar de primer derivada a segunda derivada. Entonces, aquí, por ejemplo, FPF no, FSF para que vayas a calcular la segunda derivada.
FPB, no, FSB para que vaya a calcular la segunda derivada y la segunda derivada. Miren que ya cuando uno ha hecho esas funciones, ya es muy fácil hacer los cambios porque simplemente es llamar las funciones y colocarlas pues como tiene que llamarla, ¿no? Aquí lo mismo, FSF, SFB y SFC. Entonces, ahí llamamos la segunda derivada. Acá, lo mismo, FPF no, FSF, SFB y SFC. ¿Listo? Y lo mismo acá. Y en todas partes, lo mismo. Cambiamos la P por la S y ya va a calcular la segunda derivada porque así era la función o como se llamaba la función que calculaba las segundas derivadas. Entonces, S aquí, S aquí, S aquí y la última S, S y S y listo. Eso es lo único que tenemos que hacer para calcular la segunda derivada. Por supuesto que aquí tenemos que modificarlo también en los nombres, ¿no? No es D finitas F, sino DD. Entonces, DD, DD y DD para que vaya a buscar la derivada, ¿sí? La segunda derivada. Resto, todo es lo mismo. Espero que no se me haya quedado ninguno por ahí. Voy a verificarlo así rápidamente. SSS, aquí está bien, 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 aquí está bien. Parece que todos están bien. Aquí está bien, aquí está bien. Aquí está bien, aquí está bien, aquí está bien. Parece que todos están bien. Entonces, eso, estimados estudiantes, me debería generar las mismas tablitas que tenemos acá para la primera derivada, pero para la segunda derivada. ¿Listo? Y básicamente eso completaría el ejercicio como tal. Vamos a verificar. Aquí están. Ajá, las de la segunda derivada. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver. A ver, aquí parece que hay un errorcito. Sí, aquí hay un errorcito, aquí hay un errorcito. No las hemos cambiado todas. Vamos a cambiarlas porque no las hemos cambiado todas. No hemos cambiado la de la primera derivada todavía. Esta de aquí, miren, esta de aquí no la hemos cambiado. Porque DF era la primera derivada. Miren, aquí está. DF era la primera derivada. La segunda derivada nosotros le pusimos DDF. Entonces, esa tenemos que cambiarla también. DDF, ¿listo? Entonces, hay un errorcito ahí, no nos iba a dar bien porque no hemos cambiado todavía esa partecita ahí. Entonces, aquí no es DF, es DDF, DDF y DDF para la segunda derivada. DDF, DDF y DDF para la segunda derivada. Aquí no es DF, es DDF para la segunda derivada y segunda derivada. ¿Listo? Vamos a cambiarlos todos. Aquí también, DDF, DDF y DDF, ¿cierto? Y bueno, espero que no me ha quedado ninguno por ahí. DDF, DDF, DDF y aquí también segunda derivada y segunda derivada. ¿Listo? Ay, ¿qué pasó? Ay, no. Ajá, listo, ahí está. Entonces, DDF, ahí está bien, ahí está bien. Todos ya tienen la DD de la segunda derivada. Entonces, creo que ahí ya debería estar. Vamos a ver. Creo que ahí ya debería estar. Sí, efectivamente, los errores ahora ya tienen más sentido. Miren lo que pasó. Ya hicimos entonces la tablita para la segunda derivada y con las diferencias hacia adelante, el último error cometido, que es con h igual a 0.01, es del 0.97%. En las diferencias hacia atrás, con el último h, que es 0.01, el error es del 0.96%. Muy similar, siempre diferencias hacia adelante y diferencias hacia atrás, por lo menos para esta función. En las diferencias centradas, otra vez, como ya lo vimos, en las diferencias centradas, la aproximación con diferencias centradas es muchísimo mejor que con las diferencias hacia adelante o las diferencias hacia atrás. Claro, y es que las diferencias centradas, pues tiene sentido de que sean mejores porque la diferencia centrada está utilizando más información, ¿no? En la diferencia hacia adelante estamos utilizando solamente información de un paso hacia adelante. En la diferencia hacia atrás estamos utilizando la información del pasado, estamos utilizando la información de un paso hacia atrás. Pero la diferencia centrada estamos utilizando
más información, estamos utilizando la información de un paso hacia adelante y la información de un paso hacia atrás. Entonces, tiene sentido de que a nivel computacional se comporte mejor las diferencias centradas que hacia adelante o hacia atrás. ¿Listo? Entonces, claro, eso es lo que pretende hacer en este ejercicio. Crear esas tablitas, ver estos, digamos, comparativas que hemos hecho aquí y darnos cuenta, pues, para nuestra función, cuál método se está comportando mejor, si diferencias hacia adelante, hacia atrás o centradas. Para este ejercicio en particular, yo puedo concluir que a mí me funciona en particular mejor las diferencias centradas, ¿no? El error fue muchísimo mejor utilizando diferencias centradas que con los otros esquemas de diferencias finitas. ¿Listo? O sea, que yo agregaría eso en conclusiones y ya ese sería el ejercicio que estamos trabajando para este ejercicio. Estimados estudiantes, preguntas, dudas, inquietudes, ¿está más o menos claro? Bueno, como siempre, pues ya hemos dicho varias veces, las preguntas van surgiendo es cuando uno ya va comenzando a hacer los códigos, ¿cierto? Pero como siempre hacemos, les vamos a mandar la grabación de esta web conferencia para que la tengan pues presente, puedan ajustar, puedan de alguna manera pues adaptar este esquema o digamos, estos algoritmos para su tarea. ¿Listo? Entonces, ahí miramos cómo se debían colocar las funciones. Miramos que de las funciones que hay acá, pues hay que tener cuidado porque hay que ir a verificar en NumPy cómo es que las tenemos que poner. Dijimos que para seno hiperbólico a la menos 1, pues hay que ponerles arcoseno hiperbólico a la menos coseno hiperbólico. Para coseno hiperbólico a la menos 1 es arco coseno hiperbólico. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta por el momento de desarrollar la actividad. ¿Listo? Bueno, estimados estudiantes, ¿dudas, inquietudes? ¿No? Bueno, entonces, eso es lo que queríamos comentarles. Por el momento, ya les estaremos enviando la citación o la invitación para el CIPAS del segundo ejercicio. Vamos a hablar con el tutor a ver cuándo lo podemos hacer. Si ha venido desarrollándose como lo hemos venido desarrollando hasta el momento, pues sería este sábado, pero pues ya le mandaremos la invitación como tal. ¿Listo? Bueno, estimados estudiantes, si no hay preguntas, si no hay dudas, pues dejamos por aquí. Muchísimas gracias por su asistencia y ya pronto les mandaremos la grabación de esta web conferencia para que la puedan repetir y implementar sus algoritmos adaptándolos pues a cada uno de sus ejercicios que tiene. ¿Listo? Hasta luego, estimados estudiantes. Nos vemos. Que estén muy bien. Que pasen buena noche. Que descansen. Muchas gracias, tutor. Igualmente, que pase buena noche. Listo. Gracias. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana.